estas tecnologías, estudiar la palabra de Dios y a la vez, Señor, tener el corazón cargado de pena, de angustia por sufrimientos que estamos observando que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y lamentablemente creemos que irán en aumento por el cumplimiento de las profecías. En primer lugar, por el primer pedido que se elevó de oración en favor de los jóvenes de la iglesia, querido Padre, envía tu Santo Espíritu, así como prometes en la Biblia despertar el espíritu de la gente, que haya espíritu de oración, de ayuno, como cuenta Zacarías 12:10. Así pedimos que envíes tu espíritu para estos jóvenes, que ellos sientan, algunos de ellos para que enseñen a otros, que sientan un despertar por las cosas espirituales, hambre por la palabra de Dios. Querido Padre, te ruego que te apiades y enciendas esa llama de fuego en el corazón de algún joven para que él encienda a sus compañeros y haya interés, entusiasmo, hambre de escuchar las cosas espirituales. Te pedimos, pues, que bendigas a los queridos jóvenes e hijos de hermanos y hermanas de la iglesia. También el pedido que se hace, Señor, por esta crisis que el gobierno está llevando adelante, una situación penosa, donde mucha gente está sufriendo porque no reciben lo que es justo para este tiempo, por muchos de ellos. Y te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que necesitan tener o su salario o sus medios para sobrevivir, para comer, como la hermana lo pidió. Te pedimos que te apiades y consueles y fortalezcas, especialmente a los hermanos que han hecho profesión de fe, que creen en su Dios, en su Salvador, y que Dios está interesado y dispuesto para extender su mano y salvar a aquellos que padecen hambre, como lo hiciste en aquellos viejos días con Elías, para que él no sufriera hambre y lo enviaste a la viuda de Sarepta y allí él fue sostenido. Así también te pedimos, querido Padre, que a nuestros hermanos, especialmente aquellos que han echado suerte con el Señor y el pueblo de Dios, que los bendigas y los consueles y les proveas los medios para que sigan sobreviviendo. También por el pedido de que nos mantengamos unidos. Señor, sabemos que vendrán o vientos de doctrina o comportamientos extraños de algunos hermanos quizás, y te pedimos que cuides mucho esta iglesia del remanente para que se mantenga unida, pero unida en la verdad, en el temor de Dios, en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y que hagamos tu voluntad, de modo que tú bendices a un pueblo que va madurando, va creciendo en conocimiento y en gracia, y en obediencia a la voluntad de Dios. Cuida especialmente a la iglesia del remanente. También pedimos el pedido que pide la hermana Tina, tía de Francisco Arellano, que él necesita recuperarse, vive en estado de depresión, de tristeza. Señor, acompaña a este hombre, toca su corazón, toca su salud y especialmente que la hermana Tina consiga hermanos, hermanas de buen corazón para poder asistir a este hombre, a este joven, y a que así él pueda recuperarse y tener buen ánimo y temor en el Señor. Bendícelo, Señor, especialmente su salud física y emocional. Te rogamos por él, como también por la crisis muy severa que está atravesando la población de Cuba, especialmente en la zona oriental, como pide nuestra hermana Damaris. Querido Padre, hay tristeza al ver a algunos de esos compatriotas que están sufriendo allá, amigos, hermanos, que están siendo castigados por el huracán, pero especialmente un pedido especial por esta donación que se ha enviado y que no obstante está siendo vista o objetada por el gobierno. Oh, querido Padre, te ruego que te apiades, tú abras las puertas para que así llegue la ayuda a esta gente que lo necesita. Oh, Señor, te pedimos que frenes el mal como ordenaste al ángel aquel que frenaran los castigos, aquellos 4 ángeles que sostenían los vientos violentos, que así también ordenes a tus ángeles, Señor, para que esa ayuda llegue a destino y mucha gente sea beneficiada con el cariño y amor y sacrificio que desde acá se preparan cosas para enviar.
Y así, querido Padre, pedimos esta bendición también por el estudio bíblico que tendremos ahora. Rogamos que avives nuestro corazón, que estemos atentos. Te pido que me ayudes en la exposición. Todo esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tener el estudio bíblico, ¿verdad? Ahora. Recording in progress. Pregunto, hermanos, si están oyendo y mirando. Sí, pastor, estamos escuchando y mirando Perfecto. la pantalla. Ustedes vieron que esta fue la presentación que solíamos hacer y si me dejan tendríamos 35 minutos para exponer, ¿verdad? Hasta las 8 sería, ¿verdad? ¿Sí? Así. Correcto, pastor. Eso es. Entonces, como ustedes miraron acá el título, no obstante agregué algunos versículos que sí desearía que lo leamos. ¿Por qué? Porque cada vez, hasta que nuestra mente se abra y miremos, wow, ya estaba dicho en la Biblia. Y especialmente porque vamos a encontrarnos con hermanos que objetan estos pensamientos basados en una historia adventista que ya vamos a estudiar, el movimiento de la carne santa de fines de los 1800 en Indiana. Vamos a tener una historia al respecto. Y que no haya ninguna confusión de parte de hermanos que malinterpretan este tema de que la última generación llegue a la perfección como Cristo fue perfecto camino al Calvario. Así que yo invito a que solamente repasemos rápidamente los textos, ahora los vamos a ver en pantalla, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Esos textos hablan positivamente, el apóstol Pablo hace una comparación entre los modelos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, ¿no? En la experiencia del Éxodo especialmente. Tanto que en el capítulo 10, versículo 1, ya hablando del paso por el Mar Rojo, él utiliza la palabra bautismo, ¿no? Eso lo dice el texto. Miremoslo acá, repasémoslo nada más. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y esta expresión que viene ahora. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Significa entonces que ahí no, la mente trabaja rápidamente. Bautizados pasando el mar rojo. Sí, salían del mundo de pecado que era Egipto y al bautizarse, pasando por debajo del mar rojo, allí entran a una nueva vida, que era la libertad, guiados por el Señor a la tierra prometida. Así también es la figura que el Nuevo Testamento nos enseña. Del viejo mundo de pecado, por medio del bautismo iniciamos un nuevo camino de la mano del Señor. Y entonces en el versículo 6 y el 11 nos habla de la comparación entre los modelos. 1 de Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Había enumerado algunas en los versículos previos. Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como esa gente codició. Ahí están los dos modelos comparados. El viejo del Éxodo y el nuevo de los Corintios y por extensión nosotros, que somos la última generación, o si no nosotros, nuestros hijos. Creemos que estamos ya al borde, ¿no? Y el versículo 11 vuelve a la misma idea. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Recordemos que allí aparece la palabra tipos, típico, y ahí deriva tipología, ¿no? Acontecieron como tipos y están escritas para amonestarnos a nosotros, esas cosas viejas, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces ahí están los dos modelos. El viejo, que se escribió para nosotros, que somos el modelo último ya, ¿no? Además de los corintios, que la carta fue dirigida a ellos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 al 5, también aparece la idea de la última generación que camina o sigue al Cordero por donde quiera va. Y si lo siguen en el cielo, tienen que haberlo seguido en la tierra por donde quiera Él fue, de modo que sean un calco perfecto de Cristo. Una cosa que la hermana Juan lo dice con frecuencia, pero cuando uno lo estudia, un poquito nos escandalizamos. ¿Cómo puede ser posible? Y de allí
los hermanos derrotistas que dicen, no, esto no es posible, suena muy bonito, poético, pero no, aquí en la tierra no se puede. Y esa onda negativa a Dios le molesta. Así que leemos entonces Apocalipsis 14, 3 al 5, que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, hablando de los 144,000, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. No se refiere al aspecto sexual, sino a las hijas de Babilonia. No se contaminaron con esas doctrinas de las hijas de Babilonia, con esas doctrinas evangélicas, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos o rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y esta expresión, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Al decir que son perfectos sin mancha, ahora vamos a ver algunos textos que hablan de ello, es que estos 144,000 alcanzaron la meta final. Lucas 23:31, siguiente texto, nos habla la comparación entre Jesús como árbol verde. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Así que ya le tocará el turno al árbol seco. Ahora, ¿en qué sentido le toca el turno? Colosenses 1, 24, 28 nos dice de qué manera. Es a través de la tribulación hasta que se llegue a la perfección. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En el versículo 28, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ese es el plan de Dios. Quiere presentar perfecto en Cristo Jesús. Todo hombre tiene que alcanzar esa perfección. Y cuando se oye eso, insisto, hay hermanos que lo asocian con el escándalo, el vituperio que crearon aquellos hermanos en Indiana. El movimiento de la carne santa se llama. Ahora vamos a aprender un poquito más de esa gente. En Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11, este va a ser un texto nuevo. Muy interesante cómo el apóstol Pablo hace una comparación cuando dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Noten que así los 144,000 van a ser semejantes a Jesús en su muerte, es decir, allí en la pasión, aunque ellos no van a morir. Esa es la diferencia con Jesús. Jesús tuvo que morir porque había un plan de por medio. En el caso de los 144,000 no, pero llegará a ese extremo, semejantes a él en su muerte, es decir, en todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, es el suspiro que hace el apóstol Pablo también. En Gálatas 5:24 y 6:14, son textos paralelos, parecidos, se nos habla de una crucifixión a la cual todos tenemos que apuntar. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al pensar en esa expresión, crucificar la carne, inmediatamente pensamos en la cruz de Cristo. Y así como Jesús fue crucificado, quedó empalado allí, muerto en la cruz, así Dios quiere que nos imaginemos que estamos crucificados al mundo con sus pasiones y deseos, los propios de uno, ahí quedó empalado. Y en 6:14 va en la misma línea también, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, están uno y otro crucificados. Es decir, allí morimos al mundo, o sea, es como morir empalados, crucificados en ese palo, que sería el mundo, y se acabó. Ese es el final que nos espera, y por lo tanto, allí es donde se encolumnan los 144,000, a ser crucificados con todas sus pasiones,
y especialmente en el tiempo de angustia. Allí todo lo que era propensión pecaminosa, tendencia, pensamientos malos acariciados, pero si es que lo confesamos todo y Dios nos perdonó, no obstante, todo eso hay que limpiarlo, y para eso es el tiempo de angustia, para limpiar toda escoria. Es como el oro, que hay que quemarlo a fondo para que se queme toda la escoria. Así los santos en el tiempo de angustia de Jacob especialmente, ¿no? Veremos en Efesios 4:13, un texto que ya nos es conocido, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el ideal de Dios, que lo tuvo siempre para todo ser humano a lo largo de los siglos. Pero ahora la última generación está desafiada. Y yo insisto, hermanos, varias veces tendré que repetir esto. Este es un pensamiento que está siendo resistido en la dirección de nuestra iglesia. Están llamando fanatismo, decir semejante cosa, que se va a alcanzar una perfección como la de Cristo en la última generación. Bien, de eso tratan los 144.000. Y si no, ¿de qué trataba? No lo habíamos entendido. Esa es la respuesta que ya tenemos que ir preparando, hermanos, porque nos vamos a encontrar con hermanos o líderes que lo van a objetar tremendamente. De allí los textos que estamos leyendo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una hermana me decía hace un tiempo, bueno, ahí tenemos la noción de que en el día de Jesús, allí seremos perfeccionados. Y la hermana lo asociaba con la segunda venida. Le dije, no, hermana, no es la segunda venida, es antes el día de Jesús. Y es cuando deja de interceder. El primero escrito nos cuenta de ello, ustedes quizás se acuerdan de esa lectura. Ahí se cumple Apocalipsis capítulo 11:15, cuando Jesús es entronizado Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces se le prepara, él deja la ropa sacerdotal de intercesión y se prepara con sus ropas reales para venir a la tierra. Ese es el día de Jesús, que ahora ya no son más los reyes de la tierra, ahora él es el Rey de Reyes. Como dice acá el texto, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando los reinos llegan a estar en posesión del Señor, hay una pelea en la tierra increíble. Miren cómo lo expresa, y esto describe lo que será ya el tiempo terrible posterior al cierre de la gracia. Versículo 16, seguimos leyendo todavía. Dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado contra los reinos de la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Ya se terminó el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo de la ira. Por eso decimos el cierre de la gracia. Las naciones se airan, comienzan a caer las plagas, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, con la gran resurrección en la segunda venida, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En esa ocasión, allí Dios enarbola lo que le ha caracterizado, que son los 10 mandamientos, en el último versículo del capítulo 11:19, allí se levanta bien en alto el arca del pacto con los 10 mandamientos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto sería como un segundo Sinaí, es la manifestación o teofanía se llama también, así como la que hubo cuando el Señor expresó los 10 mandamientos según Éxodo capítulo 20 versículo 18, y que la gente temblaba. No, que Dios no nos hable porque nos va a matar. Tú, Moisés, tú háblanos de parte de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos al término de
entregarse los 10 mandamientos, de que Dios pronunció los 10 mandamientos. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Eso se llama teofanía, es decir, Dios se manifestó y fue de terror, diríamos. Bueno, así será la segunda teofanía, cuando se muestre otra vez la ley de Dios, pero desde el cielo. Todavía leemos un texto más en Romanos 8:29. Fijémonos, hermanos, cómo Dios ya quería que sus hijos alcancen a ser un calco de Cristo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten, ese es el plan de Dios, que seamos imagen de su Hijo, una copia. Elena White dice que el Señor no vendrá hasta que la imagen de Jesús quede perfectamente reflejada en su pueblo. Y uno piensa, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo? Siempre problemas. Es cierto, pero ya Dios toma las riendas finales con los 144.000. Allí se va a ver reflejada y muchos van a quedar afuera. Eso es algo que vamos a ver en alguna cita que ahora vamos a leer. También el texto de Efesios 5:27 nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere para la generación final. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa iglesia, hermanos, van a ser los 144.000. ¿Sí? Ellos lo alcanzaron. Dios lo mirará de esa manera. Y hacia allí vamos. No hay ciudadanos de segunda, como en algunas doctrinas, que los 144.000 son tan santos que gobiernan desde el cielo, el resto se queda acá en la tierra gobernando. No, no, no. Hace poco charlamos con gente de otra denominación que creía esa historia. Y aún Primera de Juan, capítulo 3:2, aquí sí se habla de un encuentro con Jesús, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esto es en la segunda venida, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Fijémonos que en la segunda venida el cuerpo va a ser glorificado, se le va a parecer al cuerpo de Jesús, pero el carácter tiene que haber sido edificado antes. Esa es la gran diferencia. No es que el carácter ahí va a ser transformado también, no, el carácter tuvo que haber sido transformado desde ayer, desde anteayer. Es decir, es la lucha diaria. Y lo mismo con Filipenses 3:21, va en la misma línea, menciona de igual manera. Dice ahí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Claro, en ocasión de la segunda venida, allí podremos tener esa glorificación del cuerpo, pero no del carácter. El carácter hay que edificarlo antes. Y entonces, hermanos, ustedes ya conocen el texto de Mateo 23, que lo hemos leído, y segunda de Pedro 3, que lo hemos leído también, de la acumulación de culpabilidad por un lado de los pecadores para los días finales, en este caso de Jerusalén. Así Jesús lo dice, ustedes van a pagar desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el profeta, todo esto va a caer sobre esta generación. Eso dijo Jesús. Y lo opuesto también es cierto. Segunda de Pedro 3, que la última generación de los santos, dice Pedro, sabiendo que estas cosas van a venir, ¿cómo ustedes no van a vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando la justicia de los cielos? Por lo tanto, procuraos vivir en paz sin mancha, irreprensibles. Esa es la meta que debemos proponernos y no ser derrotistas diciendo, no, hermano, si hablamos así es salvación por obras, nadie puede ser perfecto. Entonces, yo digo esto, hermanos, por supuesto, nadie se va a salvar por obras, pero la meta tiene que ser cada vez más alta. ¿Sí? Entonces, todo esto lo iremos viendo con versículos bíblicos. Entonces, habíamos hablado la vez anterior de la profecía final de Cristo, y así todos los
temas que ya vimos y que iremos repasando por comparación. De igual manera, tenemos para el pueblo de Dios la profecía final del remanente de Apocalipsis 12, especialmente el versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto final de esa mujer. Y lo hemos asociado con todo el movimiento adventista, y eso es correcto. Pero cada vez va a ser más obvio cuando el remanente sea más nítido en los días finales. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y hermanos, este es un tema muy, muy importante. De hecho, hay material que está corriendo en internet de hermanos que están, ahí tenemos el texto para acordarnos, Apocalipsis 14, 12, pero ponemos el 12 y 17 primero, donde están diciendo qué pasó con la pandemia pasada del 2020, y fue la gran oportunidad para probar nuestras doctrinas del espíritu de profecía, lo que Dios nos legó con la reforma pro salud y defendernos de esta plaga recurriendo a los mandamientos de Dios. El texto dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, en que Apocalipsis 19, 10 y 22, 8, 9 nos dicen que es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Y entonces, teniendo el espíritu de la profecía, que hayamos fallado, disculpen la expresión, miserablemente durante el tiempo de la pandemia en el 2020 y 2021, cuando en lugar de protegernos cumpliendo los mandatos del Señor, recurrimos, y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Mucha gente, incluso hasta hay pastores también, hay uno conocido que él decía, si uno no predica sobre la necesidad de aplicarse, decía él, lo comparaba con un texto de Ezequiel, del vigía, Ezequiel capítulo 3. Yo te he puesto por atalaya. Cuando veas el peligro, avisa, pero si tú no avisas, yo castigaré al culpable, pero a ti te pediré cuenta por no haber avisado. En este caso había que avisar a la gente de que se pongan, creo que todos me están viendo saben que si yo pronuncio las palabras, cancelan el video. Tremendo, ¿no? Y entonces este líder, este dirigente dijo, ¿y qué problema hay con que tengamos los dos escudos? Uno es la reforma pro salud y el otro tener acá, puesto aquí en el brazo. Muy triste, hermanos, ¿no? Entonces, por eso, más que nunca, hoy tenemos que volver a las fuentes de la Biblia y del espíritu de la profecía. El segundo punto, lo miramos allí, el tiempo grupal como pueblo de Dios para que haya reconciliación, reprensión, revivamiento, y textos que allí ya lo miramos oportunamente. Luego también un tiempo personal de Getsemaní, en el remanente, ¿sí? Donde allí, en forma individual, nos humillamos, tomamos decisiones, producimos cambios que se tienen que producir en nuestros corazones. ¿Sí? Tal vez textos que vamos a repasar allí, segunda de Pedro 1:4, el apóstol Pedro nos dice que somos participantes de naturaleza divina cuando huimos del mundo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se requiere que el hombre y la mujer huyan de la corrupción. Y en gran medida esto se enseña al dejar las grandes ciudades. ¿Sí? Y luego el texto de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, también repasamos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte.
Estos textos tienen que ver con una tremenda lucha, hermanos, que tenemos que realizar contra nuestras inclinaciones y tendencias pecaminosas. Y allí es donde entra el derrotismo de ciertos hermanos que dicen, no, no, esto es imposible, no se puede, yo no puedo quitarme la tendencia que tengo. Imagínense un varón que dice, cuando veo a la hermana, yo no puedo, no, no, mi cuerpo masculino empieza a trabajar. Cosas como esa, ¿no? Estoy trayendo así ejemplos. O la hermana al revés, cuando le ve el vestido a la hermana, yo no puedo evitar el celo, la envidia que tengo y cosas así. O sea, quiero traer esos ejemplos muy simples para que tengamos que luchar con nuestras propias pasiones personales. Y luego, hermanos, la hora de la potestad de las tinieblas. Esto es la marca de la bestia. Así como a Jesús lo rodeó la turba, recuerden que hemos leído el texto, así también al pueblo de Dios lo rodeará esta marca universal, la marca de la bestia. Será el tiempo en que ya no hay retorno. A partir de ahí los santos muestran lo que son. Es el gran test del remanente. Y entonces, este es el tema que tenemos para hoy y lo vamos a continuar la semana que viene. El tiempo de adventistas mal preparados para la crisis final, en que se produce el zarandeo. En muchos casos el zarandeo viene ya antes, pero allí será bien grande el vómito, como le llama Apocalipsis capítulo 3, hablando de la Odisea. Y esta cita que aparece en el conflicto de los siglos, página 652. Voy pues a buscar la cita que la quiero compartir. En un momento más ya comparto la cita y así lo podemos leer. Aquí lo podemos leer, ¿verdad, hermano? Ustedes lo tienen allí enfrente. Dice, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Notemos esta expresión. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. ¿Por qué? Porque sacaron de su mente justo las palabras que más necesitaban recordar. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se lo hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Obviamente está hablando de los 144.000, el grupo final, la última generación. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y miren ahora el caso triste de esta gente. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontrará listos. ¿Qué es eso? Se están perdidos. Se cerró la gracia y si no se prepararon están perdidos. Al decir no los encontrará listos, tienen que haberse preparado, haber orado, haber luchado contra sus propias pasiones. Todo lo que podamos escuchar y aprender sobre este tema de los 144.000 en paralelo con la historia de Cristo, para que no ocurra aquello que les pasó a los discípulos
que aparecieron mal preparados. Para ello, hermanos, voy a invitar a que veremos dos ejemplos por vía de paralelo con el número 5 que tenemos acá. Dice, Pedro mal preparado. Ahí tenemos en el número 5, ¿sí? Acá. Pedro mal preparado, recordemos la oreja de Malco, y la huida de los discípulos. En este texto de Mateo 26, 50 al 56. Ahora vamos a leer el texto aquí. Y entonces para entender, ahora me voy a preguntar si ustedes lo pueden mirar también. No, si yo no lo miro allá, yo tampoco. Ok, vamos a... Ahí lo tienen, ¿verdad, hermanos? Sí, sí lo vemos. Eso es. Entonces, vamos a leer Mateo 26, versículos 50 al 56, estos dos asuntos. Pedro mal preparado y la huida de los discípulos. Así también el conflicto de los siglos 6 y 52 que lo acabamos de leer. Esa cita que dice que el tiempo de angustia los encontró muy mal preparados. Bien, así ocurrió en esta ocasión. Mateo 26, 50 al 56. Y eso que el maestro les había dicho que oraran cuando él entró en Getsemaní. Y Jesús les dijo, amigo, hablándole a Judas, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Recordemos, ese era Pedro y Malco. Eso lo cuenta Juan capítulo 18, 10. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, si es por pelear, tú no entiendes, Pedro. Yo tengo cómo me pueden asistir, no con tu espada. Yo tengo legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que esto se haga así? Hermanos, en los mismos términos la ley dominical. Exactamente lo mismo. No podremos nosotros quejarnos diciendo, yo quiero que esto vaya, voy a hacer corte, este es injusto, se están apropiando de mi casa, me echaron de mi trabajo, porque ustedes sacan una ley, etcétera, etcétera. Y queremos reivindicación, resarcimiento, que se haga justicia y cuánta cosa. Y Jesús diría, pero entonces, ¿cómo se va a cumplir las escrituras si alteramos con nuestras pretensiones como lo hacía Pedro? Con la espada quería alterar el momento. No, Pedro, tenías que entrar preparado a esta crisis, no luchando con tus propias herramientas o tus propios criterios. Así también, hermanos, cuando entramos en ese conflicto, nadie nos va a defender. Y si alguien dice, no, que yo me voy a quejar al juez, porque se apropiaron de mi casa, de mi carro, de todas mis cosas. No, hermanos. Es el tiempo, la potestad de las tinieblas, dijo Jesús. Es el tiempo de ustedes. Así también, ya a partir de ahí, Satanás empieza a tomar el control cada vez más, hasta que lo tendrá absolutamente después del cierre de la gracia. Pero allí es cuando empieza a tomar, ya Dios dice, ok, esta es la recta final, suelen decir algunos hermanos, ¿no? Ya estamos entrando en la recta final. Entonces, hasta el tiempo de la ley dominical tenemos tiempo de preparación. O sea, dicho en las palabras de Jesús, hasta el tiempo del apresamiento. Ahí pienso en el número 5 que tengo acá. Ahí, Pedro, prepárate. Cuando venga el apresamiento te va a agarrar de sorpresa. No, maestro, mi vida la pondré por ti. En fin, todo lo que él dijo, ¿no? A los otros lo mismo. Prepárense porque, no, y entraron mal preparados. Entonces, sigo leyendo todavía Mateo 26, que dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Y se cumplió una triste profecía, que heriría al pastor y las ovejas se dispersaron. ¿Recuerdan, no? Se cumplió, tristemente, para vergüenza de ellos, porque entraron mal preparados. Por eso, mis hermanos, yo quiero traer este pensamiento. Este es con respecto al punto 5. La próxima vez miraremos el punto 6. Están corriendo videos sobre la ley dominical, sobre todo porque entró un nuevo ministro de Trabajo, Jonathan Berry, que ha sido uno de los gestores del proyecto 2025. Él le puso mucho fuego al tema de la imposición del Domingo Nacional, ¿no? Cuando era proyecto 2025. Ahora entra en el gobierno. El pasado mes de octubre fue elegido como tal, y entonces muchos hermanos ya están viendo, ya la ley dominical va a venir. No sé cuándo, tal vez durante el gobierno de Trump, bueno, no sabemos. Pero hermanos, ¿por qué andamos pensando en eso? Vuelvo otra vez al ejemplo de Jesús. Digamos que se aproxima el apresamiento. Y yo estoy preocupado por el apresamiento. No, hermanos. Para eso se nos dio el Getsemaní, para eso se nos dio el tiempo grupal, para que oremos, para que cuando llegue eso, no hagamos el papelón de Pedro, de sacar el arma allí de autodefensa, o el resto que salió corriendo. No, el maestro nos enseña cada paso y cómo sufrió. Y entonces, en ese sentido, hermanos, lo que le pasó a Jesús, desde el apresamiento en adelante, que iremos mirando, iremos leyendo, es imitarle totalmente, de cabo a rabo, y especialmente el espíritu del Señor. Con qué amor y paciencia. Él decía, se tienen que cumplir las escrituras, así es. Así también con la marca de la bestia, se tiene que cumplir porque así se definen quiénes son los de Satanás y quiénes son los del Señor. Acuérdense que fue la decisión que Dios tomó con respecto a Coré. Cuando Moisés dijo a Coré, los que estén opuestos a Coré, vengan de este lado. Eso aparece en Números 26, del 9 al 11. Ahí hablando de Datán y Abiram, hermanos rebeldes que se unieron a Coré. Ahí leo el texto. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Pero miren esto, mas los hijos de Coré no murieron. Fue la invitación que Moisés dijo en el texto de Números, cuando se cuenta la historia, capítulo 16, ahí Moisés invita, los que están en contra de Coré, vengan de este lado, porque si mueren en forma normal, Dios no ha hablado por mí. Pero si se los traga la tierra, ustedes van a ver. Y había gente que no se quería pasar, Datán, Abiram, pero sí se pasaron los hijos de Coré, vinieron rápidamente a Moisés. Y entonces la tierra se abrió. ¿Saben, hermanos, que allí, en esa división de Moisés, los que están de aquel lado están con Coré, los que están de este lado van a estar conmigo y Dios los cuidará. Y así se pasaron los 3 hijos de Coré. Con la marca de la bestia pasa lo mismo. Los que están del lado de Satanás, pásense de aquel lado. Y ahí se pone la marca. Y los que están del lado del Señor. Y en lugar de andar teniendo miedo, que es lo que yo no recomiendo, hermanos, es cómo está mi carácter. Es pensar, es orar, es meditar, es leer más. Señor, ayúdame a desarrollar el carácter que tú quieres para que yo esté de este lado de la historia, de esa división que se hará entre los hijos de Satanás, a quienes se le pondrá la marca definitiva, propiedad del diablo, y estos otros que se resisten, y a quienes Dios le pondrá su marca de propiedad, el sello, y con eso los protegerá hasta el día de la venida de Cristo. Entonces son pensamientos solemnes, sublimes, y en eso tenemos que estar meditando, orando, rogando a Dios que nos cuide, que cuide a nuestra familia, conversar de estas cosas, leer de estas cosas, en lugar de meternos miedo, ¿sí? Y a la vez ir arreglando las cosas de la tierra que haya que arreglar, deudas y otras cosas, no sea que nos agarre mal preparados, como estos discípulos, Pedro y sus compañeros.
que entraron mal preparados. En nuestro caso, hermanos, en otro momento conversaremos, empezar a desprendernos de nuestras posesiones. Eso se lo conversaré en la siguiente semana, acerca de los puestos de avanzada. Empezar a saber convivir para independizarnos de Babilonia. Y sobre todo con esta amenaza del dinero digital, que va a ser, nos va a hacer muy dependientes. O sea, hay cosas que somos dependientes de Babilonia, como por ejemplo la luz. Hay que pagar la boleta, y si no pagamos la boleta, no tenemos luz. Hay que pagar el agua. Si no pagamos el agua, no tenemos agua. La calefacción, el gas, y así, una tras otra. Pagamos. Pero cuando venga el cambio que se espera, un cambio muy grande sobre la humanidad, ya hablaremos un poco al respecto, se está anunciando eso, tenemos que haber aprendido a valernos por nosotros mismos, entre nosotros mismos. Y para eso fue creado el proyecto de los puestos de avanzada, que la hermana White habla de los Outpost Centers. 108 referencias que la hermana White trae sobre ese tema. Y que no se está hablando, se está desconociendo totalmente. Así que, hermanos, hay material para edificarnos, para que Dios nos guarde. ¿Sí? Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga en este estudio que hemos tenido y continuaremos en la siguiente semana con lo que resta de mirar esos paralelos entre Cristo y la última generación en lo que es el desenlace.